Semillas de incredulidad. Y es algo sencillo, tal vez la ilustración que vamos a dar, pero que tiene una profundidad que cuando tú la asimiles vas a poder cobrar una nueva identidad en Dios, vas a fortalecer tu fe. Y eso es algo que necesitamos hoy en día. Eso es algo que necesitamos y eso es lo que Dios va a hacer. Entonces, prepara tu mente, prepara tu corazón para que esta palabra llegue, penetre y dé el fruto que se requiere. El fruto que Dios quiere crear en nuestros corazones. Muy bien, estamos de acuerdo que hoy vivimos tiempos que son una batalla. Vivimos tiempos en los que constantemente nos encontramos luchando contra algo. Es una lucha constante. Puede ser nuestra economía, puede ser una enfermedad, puede ser el estrés, puede ser que hayan fallecido personas cercanas, puede ser también la falta de contacto que tenemos ahora, que no podemos acercarnos, que no podemos darnos un abrazo que es tan necesario y edificante. A veces no hace falta decir nada, pero damos un abrazo y sentimos como si Dios mismo nos estuviera abrazando. Cuando fallece un ser querido y tú quieres transmitirle a la persona tus condolencias, las palabras no son suficientes y a veces el contacto físico hace falta. Nos hace falta, nos estamos enfermando también a causa de ese aislamiento y que hemos perdido el contacto y el acercamiento con nuestros seres queridos, con aquellos que amamos, con aquellos que nos encanta recibir en casa, hospedarlos o ir a visitar a alguien. Todo eso nos está afectando y se convierte en una batalla. En una batalla. La crisis económica, la falta de empleos, toda la paranoia que se vive a causa de la pandemia, son cosas que nos están desgastando. Y nos desgasta más cuando pensamos que es una batalla que debemos de librar todos los días y que forzosamente la tenemos que ganar. Y aquí te voy a decir algo, voy a adelantar un poco al tema, pero tú no tienes que esforzarte por ganar la batalla. ¿Cómo es esto? No tienes que esforzarte por ganar la batalla porque la batalla ya la ganó Cristo por ti en la cruz. Lo que tenemos que esforzarnos, y ojo con esto, lo que tenemos que esforzarnos es por conservar la victoria. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Y por qué? Porque resulta, por si no lo sabías, hoy te vas a enterar, y por eso digo que hoy va a cobrar sentido tu identidad con Dios, porque a veces estamos batallando con cosas que no comprendemos. Y una de esas cosas es que el enemigo de nuestras vidas está vencido. Está vencido. Y podríamos pensar entonces, ¿por qué causa tanto daño? ¿Por qué causa tanto terror? Él está vencido. Fíjate lo que dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versos 14 y 15. Te voy a leer la versión, es la versión creo que 60. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús.
con el sacrificio de Cristo, y dice la palabra que solamente hizo un sacrificio, solamente hizo falta un sacrificio de una vez y para siempre, para terminar con todo, con todas las maquinaciones y toda la obra de maldad del enemigo. Y dice que ahí en la cruz anuló esos decretos, esa acta donde estaba todo lo que nosotros habíamos hecho mal, lo que era contrario a la voluntad de Dios, y la quitó y la clavó en la cruz. Y aparte, despojó a los principados, a las potestades espirituales de maldad, al diablo mismo, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios ha vencido. Jesús venció. Y esa victoria es nuestra. Esa victoria es nuestra. Por eso digo que lo que tenemos que hacer es luchar por mantener esa victoria. Porque vamos a ver cómo es que el enemigo logra hacernos daño. Porque estamos convencidos de que nos llega a hacer daño, que hay muchas personas que están padeciendo a causa de esa falta de entendimiento de lo que somos en Cristo. Ya hablamos también acerca de la identidad y tiene mucho que ver con todo esto. Entonces, la vida cristiana no nada más son batallas, no nada más son luchas, ¿verdad? Pero tampoco no podemos hacer un lado todo eso. Sí, la vida cristiana es gozo y paz cuando honramos a Dios, porque Él es el único que nos da esa plenitud y la tranquilidad. Él es el único. Y vamos a ver un pasaje que nos aclara, y es aquí donde se centra este mensaje que quiero compartirles. Se encuentra en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Les voy a leer la versión NBI y a partir del verso 6, pon mucha atención lo que dice. Te voy a leer este pasaje. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, podríamos terminar esta plática aquí y llevarse ya un mensaje excelente de parte de Dios. Pero vamos a profundizar un poco en algo que a veces pasamos desapercibidos cuando leemos este pasaje. La mayoría de los mensajes que hablan sobre este pasaje de 1 de Pedro 5 nos advierten sobre el ataque del diablo que nos quiere devorar. Y te dice que anda como león rugiente viendo a quién se come, a quién devora. Pero justo antes de mencionar esto, nos habla de una verdad que debemos creer, que debemos sostener, que debemos mantener y que debemos apropiarnos. Dice el verso 6: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y el verso 7 dice: depositen en Él toda ansiedad. Y si tienes tu Biblia ahí a un lado, subraya esta palabra, toda ansiedad. Enciérralo, márcalo, subráyalo. Toda ansiedad. Depositen en Él
toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y esta última parte de ese versículo es clave. Vas a depositar tu ansiedad, dice, porque Él cuida de ustedes. ¿Y qué queremos dar a entender con toda ansiedad? Toda tu preocupación, todas tus inquietudes, todo lo que te angustia, todo lo que te altera, todo lo que en este momento te oprime, todo lo que en este momento te saca de un estado de paz. Todo eso lo tienes que echar delante de Dios, se lo tienes que dar, lo tienes que depositar en Él, porque Él es el que cuida de ti. Todo, porque Él te cuida. No te quedes nada. Si hay algo que te angustia, si hay algo que te preocupa, si hay algo que te está afectando, lo tienes que depositar en Dios. Tienes que depositarlo en Él. Todo, porque Él te cuida. Y en esta parte, después de que nos da esa instrucción, aquí es donde el enemigo aprovecha para que entren en acción esas semillas de incredulidad. ¿Por qué lo hemos llamado así? Satanás está vencido, pero el poder que tiene radica en el daño que puede hacer a tus pensamientos, a tu mente. Y quiero explicarte qué pasa, por ejemplo, con una semilla. Todos a lo mejor hemos plantado alguna semillita. Y digo todos porque es clásico que desde la primaria, ¿verdad?, te encargan el vasito con algodón y el frijolito que pones. O sea, todos lo hemos hecho. Y si no, a lo mejor lo has visto. No es desconocido. Pero las semillas requieren un proceso de germinación. No pones un frijolito en el vasito e inmediatamente ya tienes una mata con frijoles, ¿verdad? Viene un proceso. Y en ese proceso de germinación, las semillas pueden mantenerse dormidas o inactivas hasta que las condiciones sean apropiadas para germinar. ¿Y cuáles son estas condiciones? Toda semilla necesita agua, oxígeno, una temperatura adecuada, ¿verdad? Una buena tierra, luz apropiada. Todo eso son condiciones que pueden favorecer o no a que esa semilla germine. Entonces, hablando de esas semillas de incredulidad, fíjate lo que pasa con nuestros pensamientos. Número 1, el enemigo, el diablo, va a sembrar un pensamiento para destruir tu fe. El objetivo de ese pensamiento sembrado es destruir tu fe. Y tú que estás atravesando algún tipo de problema en estos momentos, de cualquier índole, piensa, ¿has tenido algunos pensamientos que no provienen de Dios? Y a lo mejor puedes decir, pues es que no sé, ¿cómo podré saber si esto viene de Dios o no? Bueno, si has dudado de Dios, entonces esos pensamientos no vienen de Él. Simple, sencillo. Por ejemplo, pensamientos como, si Dios realmente se preocupa por ti, ¿por qué te haría pasar por este dolor? Ahí está el pensamiento, ahí llega. Y entonces empiezas tú a estar maquinando, ese pensamiento empieza a rondar, y cuando tú empiezas a aceptarlo, corres el riesgo de que esa semilla germine y va a dar un fruto. Otro pensamiento podría ser,
Si Dios te amara de verdad, ¿te trataría de esa forma? Ay, es verdad. No, si Dios es amor, ¿por qué estoy padeciendo esto? Y empiezas a dudar de que Dios no te ama de verdad. Otro pensamiento. Si Dios es poderoso, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no ha sanado? ¿Por qué no ha sanado? Sí, es verdad. No, Dios ya no me escucha. Dios no tiene poder. ¿Por qué no me ha quitado este cáncer? ¿O por qué no he sanado del COVID? ¿Por qué tantas y tantas cosas? Y empiezas a creerlo, que Dios no tiene ese poder. Otro pensamiento. Si Dios es tu proveedor, ¿por qué no tienes trabajo? Y duele, pega. Él es tu proveedor. Él es tu proveedor. Pero cuando ya pasaron los días, los meses y ese trabajo no llega, el enemigo, ahí va, esa semillita de incredulidad, y la siembra, esperando que tarde o temprano dé fruto. Y cuando les estaba hablando de ese proceso de germinación, les dije que había semillas que quedaban latentes, dormidas. A veces el enemigo va a lanzar, va a bombardear de pensamientos que a lo mejor en el momento no hagan ningún efecto, pero están allí. A lo mejor el día que perdiste el trabajo, vino ahí ese pensamiento, pues Dios, ¿por qué no cuidó de mi trabajo? ¿Por qué me liquidaron? ¿O por qué cerraron la empresa? Y ahí quedó el pensamiento. A lo mejor en ese momento ya no hizo más daño, pero conforme pasaron las semanas, conforme pasaron los meses, ese pensamiento estaba ahí latente, y hasta que estallas y dices, Dios, ¿por qué no tengo un trabajo? ¿No que eres tú mi proveedor? Y ahí, ¡pum!, germina esa semilla de incredulidad y mina tu fe. Hace que tu fe se tambalee, hace que tu fe se desquebraje, hace que dudes de Dios. Son semillas de incredulidad que han estado ahí latentes, y llega un momento en que las condiciones son favorables para que germine. Son favorables. Y una vez que germinan, el daño que provocan es directo sobre tu fe. Sobre tu fe. Número 2. Depende de ti que ese pensamiento germine. ¿Por qué? Porque tú eres esa tierra donde ha sido sembrada esa semilla de incredulidad. Tú eres la tierra, y tú le vas a dar esas condiciones favorables para que crezca o para que muera. Tú se los vas a dar. Dice el verso 8 de esta carta de Pedro, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Esa es la instrucción que te da. Practica el dominio propio y manténganse alerta con todos tus sentidos, porque el enemigo va a estar bombardeándote a fin de que tu fe se decaiga, a fin de que dejes de creer en ese amor y en ese poder de Dios. Y entonces tus pensamientos estarán siendo bombardeados. Ahora, ¿cómo mantenemos esa alerta y cómo mantenemos nuestros pensamientos sanos? Y déjame darte algunas instrucciones de versículos que hablan, hay muchísimos más, pero algunos que dice la palabra acerca de los pensamientos, de lo que hay en nuestra mente, incluso de lo que hay en nuestro corazón, porque dice que de nuestro corazón mana la vida. Y también esos malos pensamientos y todas esas cosas
que se degeneran después. Y dice Salmos 139, versos 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. La versión 60 dice: escudriña mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino, por el mal camino, y guíame por el camino eterno. Pero dice, sondea, revisa mis pensamientos. Y eso es una oración a Dios. Romanos 12, verso 2 dice: no se amolden, no se acomoden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Entonces te dice que cuando tú renuevas tu mente, entonces puedes comprobar tus pensamientos renovados por Dios, y que lo vas a adquirir, te vas a recargar de esos pensamientos buenos de Dios a través de su palabra. Y cuando tengas esos pensamientos, entonces y solo entonces puedes comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Su voluntad, buena, agradable y perfecta. Y entonces todo lo que estemos padeciendo o sufriendo tiene un propósito, que dentro del plan de Dios, aunque no lo entendamos, aunque nos duela, aunque no lo comprendamos, aunque no lo veamos con claridad, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero eso está aquí. Lo tienes que creer. Lo tienes que creer. Filipenses 4:8 dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y la versión 60 dice: en esto pensar. Si hay algo digno, algo bueno, tienes que pensar en ello. Si nada más te detienes a ver lo malo, a ver que ya no te alcanza el dinero, a ver que ya te enfermaste, a ver que todavía no tienes trabajo, a ver que la situación económica cada vez va peor, todo lo malo, entonces te estás llenando de esos pensamientos. Dice: busca lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, y piensa en eso, cuida tus pensamientos. Y eso depende de ti, de qué estás alimentando tus pensamientos, de qué los estás alimentando. Si en todo el día no abres tu Biblia, no estudias su palabra, no oras a Dios, pero lo único que estás viendo son las malas noticias o los chismes en la televisión o puras cosas que no convienen, de eso estás alimentando tus pensamientos. De eso. Entonces imagínate, tú solito, tú solita, haz ese autoevaluación. Dice: ¿de qué estoy llenando mis pensamientos? ¿De qué? Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, y la versión 60 dice, es viva y eficaz. Aquí dice viva y poderosa, la versión NBI. Pero es más cortante. Una espada de dos filos, esas que se usaban en las batallas, dice, penetra hasta lo más profundo del alma. Penetra. La palabra de Dios
es esa espada que en nuestras manos es el arma perfecta para defendernos y para hacer daño al enemigo, porque él te está queriendo atacar, él está queriendo sembrar esos pensamientos, y tú con tu palabra, así como en la antigüedad los caballeros se defienden con esa espada. Pero dice, esa espada que tú tienes en tus manos es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la médula de los huesos, incluso los pensamientos y las intenciones del corazón. Las destroza. Por muy fuerte que sea ese ataque, ese pensamiento, ante la palabra de Dios no se puede resistir. Los penetra y los destroza. Por eso es importante que resistamos. Ese es el tercer punto. Resiste. No es fácil, pero es la instrucción que nos da Dios. Resiste. Dice el verso 9: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. No eres el único que está pasando por algo difícil. No somos los únicos. Dice, tienes que saber que esto mismo que tú estás padeciendo, lo están padeciendo en todo el mundo muchas personas más. Verso 10. Y después, puedes subrayar ahí, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y repite esto ahí donde estás: Dios nos hará fuertes, firmes y estables. Pero dice, después de que todo esto pase, después de que tal vez tengas que sufrir por un poco de tiempo, y esto lo hemos dicho mucho, Dios no te va a librar del sufrimiento, pero te va a acompañar cuando tú sufras. Y en medio de eso, tienes que creerle a Él, porque tienes esas opciones. Cuando llega la prueba, cuando llega la tribulación, cuando llega el conflicto, cuando llega la enfermedad, cuando llega esa noticia que no queremos escuchar, que algún familiar, que algún amigo falleció o que uno ya se contagió, cuando llegan esas noticias, tú tienes la opción de creerle a Dios o creerle al diablo. ¿A quién le vas a creer? Es tu decisión. Es tu decisión. El diablo dice ahí en el Evangelio de Juan que él viene para matar, para robar, matar y destruir. Esa es su chamba. Y Jesús dice, yo vine para darte vida y vida en abundancia. ¿Qué quieres? ¿El robo, muerte y destrucción? ¿O la vida en abundancia que te da Dios? Y no confundamos, porque el enemigo va a llegar a decirte, no, mira, tú que te dices cristiano, tú que has confiado en Dios y mírate, no tienes nada. Cuando Dios te ha dicho que tienes una vida en abundancia, ¿a quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Porque se trata de percepciones. Yo le creo a Dios. El diablo, dice la Biblia, que él es el padre de mentira. Cualquier cosa que te diga es mentira. ¿Le vas a creer? Cuando Dios te está prometiendo una vida en abundancia, cuando Él te promete que sí, va a haber tribulaciones, pero que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso yo lo creo. Y me fortalece.
Y esto que dice el verso 10, wow. Porque estamos viendo, ¿verdad? Que desde, incluso, regrésame al verso 6. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y después dice lo de depositar en Él toda nuestra ansiedad. Pero dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte en el debido tiempo, en su debido tiempo. Listo, podemos regresar. A su debido tiempo Dios te va a exaltar. Y aquí lo uno con este verso 10. A su debido tiempo. Quiere decir que en el momento de la tribulación no es el debido tiempo. El momento de la tribulación es pasar por la tribulación, pero a su debido tiempo. Y después, verso 10, que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él mismo Dios, Él te está prometiendo eso. Después de que pases, después de que sufras un poco, tienes que resistir, tienes que creer en Él, no las mentiras del diablo. Tienes que creer la verdad que es en Cristo Jesús. Y entonces Él, a su debido tiempo, te restaurará. Te restaurará. ¿Qué es lo que el enemigo te ha hecho ver en este tiempo? Que las cosas están destruidas, pero Dios te dice: yo lo voy a restaurar todo. El enemigo te dice: no, hombre, tú estás débil, tú estás derribado. Y Dios te dice: yo te voy a hacer fuerte, firme y estable. ¿Qué es lo que quieres creer? Está en ti creerlo. La mano de Dios estará sobre ti. Su ayuda y su poder están a tu alcance. Pero lo tienes que creer. No creas esas mentiras baratas del enemigo. El enemigo está vencido, el diablo está vencido, pero es muy hábil. Y va a confundirte. Va a confundirte. Incluso tratará de usar la palabra en tu contra. Se lo hizo a Eva. ¿Acaso Dios te dijo esto? Es que Dios sabe. Y con puras mentiras la engaña, torciendo la verdad. Tenemos todo para poder salir adelante. Cuando esas pruebas lleguen, sigue el consejo que nos da la palabra, lo que nos dice Pedro, y déjale, deposita todas tus cargas, toda tu angustia a Dios. Y no permitas que esos pensamientos, que esas semillas de incredulidad germinen y den ese fruto no deseado. Mantengamos nuestros pensamientos frescos para Dios, frescos para su voluntad, para su palabra, para recibir su palabra, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. ¿Lo crees? Yo no sé cuáles son los problemas que estás atravesando en este momento. Y no digo que no sean fuertes, que no sean delicados. Tal vez es enfermedad, tal vez es tu situación financiera o ambas. Pero lo que sí sé es que Dios, a su debido tiempo, te exaltará si tú permaneces firme a Él, a sus principios. Si tú le honras con tu vida, Él te exaltará a su debido tiempo. Y después que haya pasado todo esto, cuando hayamos sufrido un poco de tiempo, ese mismo Dios poderoso, ese mismo Dios de toda gracia, nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Fuertes,
firmes y estables. Eso dice su palabra, ¿lo crees? Permíteme orar por ti. Y estés atravesando lo que sea que estés atravesando, vamos a orar. Vamos a orar. Y hay situaciones que hay en este momento. Y si tú las quieres compartir, lo puedes hacer. Yo ahorita en este momento voy a orar por ti, por tu condición, por tu familia, por lo que estás atravesando. Tú entrégalo. Depositar esa angustia, todo lo que te preocupa en manos de Dios y llámalo como es. Señor, lo que me angustia es esto. Lo que me angustia es esta enfermedad. Lo que me angustia es que no tengo dinero, que no tengo trabajo. Lo que me angustia es que mi familia está enfermando. Lo que me angustia es que ya ha habido muertes en la familia. Díselo a Dios. Deposita en Él toda tu angustia, toda, que Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, pongo en tus manos a cada persona que está escuchando este mensaje y que el enemigo ha sembrado esas semillas de incredulidad en su mente. Tal vez algunas han germinado. Tal vez algunas están allí latentes, pasivas, esperando ese momento adecuado para hacer daño. Padre, yo te pido, Señor, para que cada uno que está escuchando tenga esa capacidad de llenarse de ti, de renovar sus pensamientos, de blindar sus pensamientos con el poder de tu palabra, Señor, y salir victoriosos. Que en lugar de que su fe sea minada, sea reducida, sea fortalecida por ti, y que podamos experimentar esa promesa hermosa que tú nos diste en esta palabra, en que tú nos vas a restaurar, y que una vez que hayamos pasado por este tiempo, tú nos vas a hacer fuertes, firmes y estables. Señor, yo adopto esta promesa para mí. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a enfrentar toda tribulación, toda prueba. Oro por aquellos que están enfermos en este momento de COVID. Oramos, Señor, por la familia de Katy. Protégelos, Señor, dales lo que ellos necesitan. Bendícelos, Señor, bendice a Beto y guarda a aquellos que estuvieron a su alrededor para no enfermarse. Bendice, Señor, a Katy, dale el sustento y la protección que ellos necesitan en este momento. Bendecimos a Clara, que nos está escuchando también, Padre. En el nombre de Jesús, fortalece su salud y hazte presente, vivo, real para ella en este momento, Señor, y que pueda creer en tu palabra. Y cada uno, Señor, los que necesitan un trabajo, los que el enemigo les está diciendo cosas para distraerlos, para desviarlos, en el nombre de Jesús queremos tus pensamientos, porque dice tu palabra que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Renueva nuestra mente, Señor. Espíritu Santo, renueva nuestra mente. Renueva nuestra mente, fortalece nuestra fe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Dios te da la victoria, Él ya venció y puedes hacerla tuya. Mantén esa victoria, manténla, y Dios te exaltará en su debido tiempo.